Mi nombre es Cecilia Ríos. Tengo 38 años. Me presenté al brunch festivo con mis hijos, ya preparada para esa opresión familiar en el pecho, la que siempre aparece antes que mi familia. La casa olía a canela y a café recocido, y podía escuchar el tintineo de los cubiertos y el bajo rumor de las conversaciones desde el comedor. Por un segundo, parada en el umbral con el abrigo de Ana sobre mi brazo, casi se sintió como una reunión familiar normal. Entonces mi papá se inclinó hacia mí, con su mano todavía en la puerta como si estuviera bloqueando la entrada del aire frío. Su voz bajó a un susurro que era lo suficientemente afilado como para cortar a través del ruido. Esperábamos mantener el día de hoy tranquilo. ¿Por qué estás aquí siquiera? No lo dijo como una pregunta. Lo dijo como una corrección, como si yo hubiera roto alguna regla tácita al aparecer donde técnicamente pertenecía. Por unos segundos, todo en el comedor se ralentizó. La mesa se quedó en silencio, no completamente, pero lo suficiente como para que todos escucharan y decidieran fingir que no lo habían hecho. Mi madre se ocupó con una servilleta que no necesitaba desdoblarse. Mi hermana Mónica bajó la mirada a su teléfono, desplazándose hacia ninguna parte. Nadie hizo contacto visual. Sentí a Ana moverse a mi lado. Ni siquiera nos habíamos sentado aún. Mis tacones ni siquiera habían dejado de repiquetear en el piso de madera. La voz de Ana surgió suave pero firme, sorprendentemente tranquila contra la densidad en el aire. ¿Quieres irte?, preguntó, como si me estuviera ofreciendo una salida a mí en lugar de al revés. Tragué saliva, con la garganta repentinamente seca. Sí, dije. Nos vamos. Sin gritos, sin discursos, sin una escena dramática donde finalmente estallara y les dijera a todos exactamente lo que pensaba de ellos. Solo un pequeño giro, un pivote, y luego estábamos caminando de regreso hacia la puerta como si hubiéramos olvidado algo en el automóvil. Detrás de nosotros, las sillas rasparon, los cubiertos tintinearon, alguien se aclaró la garganta. Nadie nos siguió. Ayudé a mi hijo menor a ponerse su abrigo, le entregué el suyo a Ana y salí de nuevo al frío. La puerta se cerró detrás de nosotros con un clic silencioso y definitivo que se sintió más fuerte de lo que cualquier puerta azotada podría haber sido. Mientras caminábamos por la entrada, el peso de lo que acababa de suceder me presionó, no como sorpresa, sino como confirmación. Estos eran quienes eran cuando no estaban actuando para nadie. Conduje en silencio por un rato, con los limpiaparabrisas chirriando a través del vidrio que realmente no necesitaba limpiarse. Los niños miraban las casas deslizarse en el reflejo de la ventana, con sus rostros pálidos por la luz temprana del invierno. Mis manos estaban tensas en el volante, los nudillos pálidos, la mandíbula apretada mientras repetía las palabras de mi papá en un bucle. Esperábamos mantener el día de hoy tranquilo. ¿Por qué estás aquí siquiera? Me golpeó el hecho de que lo decía en serio, que genuinamente creía que mi presencia era el problema. Como si yo fuera el ruido, la interrupción, la cosa que fracturaba su versión cuidadosamente curada de la familia. En algún lugar en medio de un tramo vacío de carretera, Ana finalmente habló. No sonaba enojada ni triste. Sonaba cansada. Lo intentaste, dijo. Eso es más de lo que merecían. Sus palabras aterrizaron más fuerte que las de mi papá. No porque dolieran, sino porque eran verdaderas de una manera que no me había permitido admitir. Me di cuenta de que ella había estado observando todo el tiempo, contando silenciosamente todas las veces que entré en habitaciones donde no era querida. Todas las veces que me tragué comentarios y sonreí a través de la tensión. Todas las veces que la arrastré conmigo, esperando que algo fuera diferente. Llegamos a casa e hice lo que siempre hago cuando no sé qué hacer. Fui a la cocina. Hice panqueques como si fuera cualquier otra mañana lenta, aunque mis manos todavía temblaban un poco cuando rompí los huevos. Los niños pusieron música en un altavoz, algo alegre y un poco demasiado fuerte, y la casa comenzó a sentirse nuestra de nuevo en lugar de una extensión de la de ellos. Ana merodeaba en el mostrador, contándome sobre un examen de matemáticas para el que no había estudiado y que de alguna manera aprobó con excelencia, agitando su tenedor en el aire como si estuviera dando una charla TED sobre milagros de último minuto. La vida se movía. La masa chisporroteaba. Los platos se pasaban. El jarabe goteaba. Si alguien hubiera entrado en ese momento, habría pensado que este era un domingo ordinario.
Pero en el fondo de mi mente, algo nuevo había comenzado a hacer tic-tac. No era la ira habitual que iba y venía como el mal clima. Era precisión, una especie de enfoque frío y silencioso que no había sentido antes, como si finalmente se hubiera trazado una línea y yo estuviera parada del otro lado, obteniendo una vista clara del pasado. Después de que los platos fueron enjuagados y los niños se fueron a sus habitaciones, revisé la fecha en mi teléfono. La renta de Mónica vencía a la mañana siguiente. Durante los últimos 8 meses, había estado transfiriendo silenciosamente 32.500 pesos a su cuenta al comienzo de cada mes. Me dije a mí misma que la estaba ayudando a recuperarse, que me pagaría cuando las cosas se estabilizaran, que era temporal, que esto es lo que hacía la familia. Me dije muchas cosas, pero parada en mi cocina, aún escuchando el susurro de mi papá haciendo eco en mi cabeza, toda esa generosidad de repente se sintió menos como amabilidad y más como una correa que habían envuelto alrededor de mi cuello usando mis propias manos. Abrí mi hilo de mensajes de texto con Mónica y me desplacé hasta la primavera pasada, a la ráfaga de mensajes donde ella había suplicado ayuda. Aumento de renta, horas cortadas en el trabajo. No sé qué voy a hacer, había escrito ella. Te pagaré, lo prometo. En aquel entonces, leí esas palabras con un corazón blando y una billetera abierta. Ahora las miraba con ojos claros y tomé una captura de pantalla. Luego otra de las transferencias bancarias, una tras otra, mes apilado sobre mes, evidencia de cada vez que intervine donde nuestros padres deberían haberlo hecho. Abrí un mensaje nuevo, no solo para Mónica, sino para nuestros 2 padres en el chat grupal familiar. El mismo lleno de planes festivos, comentarios pasivo-agresivos y fotos de los nuevos centros de mesa de mi madre. Mis pulgares flotaron sobre la pantalla mientras pensaba en cuántas veces les había permitido reescribir la historia. Cuántas veces les había permitido elegirme como egoísta o dramática mientras cargaba silenciosamente con las responsabilidades que ellos dejaban caer. Esta vez no iba a explicar. No iba a defender mi caso. Escribí, dado que se suponía que no debía estar en el brunch, asumo que tampoco se supone que siga cubriendo la renta de Mónica. Eso termina mañana. Pensé que debían saberlo. Sin emojis, sin suavizar, sin un los quiero al final, solo hechos. Lo leí 2 veces, sintiendo mi pulso en mis oídos, luego presioné enviar. Vi aparecer la pequeña notificación de entregado y dejé el teléfono sobre el mostrador como si acabara de colocar un objeto pesado exactamente donde debía estar. 5 minutos después, mi teléfono comenzó a vibrar. Primero, fue Mónica llamando. Luego otra vez. Dejé que sonara hasta el final, mirando la pantalla hasta que se oscureció. Siguió una cadena de mensajes de texto uno tras otro. Espera, ¿qué pasó? ¿Papá dijo algo de nuevo? ¿Podemos hablar? Cada mensaje era más corto, más frenético que el anterior, como si ella estuviera probando diferentes combinaciones de palabras para desbloquear una reacción de mí. No respondí. No era ella a quien estaba castigando, y en el fondo, sabía que nunca había sido realmente ella. Mónica siempre había sido su favorita, la niña de oro que aprendió temprano cómo jugar el juego, cómo mantenerse lo suficientemente cerca de sus expectativas para ser recompensada. No era su culpa que encajara en su historia mejor de lo que yo jamás lo hice. Pero había terminado de cargar con una responsabilidad que les pertenecía a ellos. Por una vez, dejé que el silencio fuera mi respuesta, aunque mi estómago se retorcía con la necesidad de explicar, de consolar, de arreglar. Esa noche, alrededor de las 11:30, llegó otro mensaje de texto. Esta vez de mi mamá. Podemos hablar mañana. No hagas nada drástico. Las palabras me hicieron reír silenciosamente en la oscuridad, no porque fueran graciosas, sino por lo predecibles que eran. Cualquier cosa que amenazara su comodidad era drástica. Yo retrocediendo, yo estableciendo límites, yo negándome a aparecer y jugar mi papel asignado, todo se convertía en algún acto peligroso del que ella necesitaba guiarme suavemente lejos. No respondí. Conecté mi teléfono, lo puse boca abajo en la mesita de noche y me quedé allí mirando el techo mientras la casa se asentaba a mi alrededor. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Mónica estaba haciendo las maletas. Habían decidido que ella estaba mejor bajo su techo que a merced de mis estados de ánimo. Casi podía escuchar la conversación. Tomó menos de 24 horas para que el susurro de mi papá en la puerta se convirtiera en una reorganización completa de donde pertenecía cada uno.
Para la noche siguiente, Mónica llamó de nuevo, pero esta vez desde un número diferente. La curiosidad me ganó, y contesté. Su voz llegó atropellada. Me están haciendo empacar, dijo sin saludar. Me están obligando a mudarme con ellos. Por un segundo, simplemente me senté allí con el teléfono presionado contra mi oído. La imagen formándose en mi mente tan claramente, casi se sentía como un recuerdo en lugar de una predicción. Mónica en su antigua habitación, cajas apiladas contra la pared, mi madre merodeando, mi padre caminando de un lado a otro. No pude evitarlo. Una risa corta e incrédula se me escapó. No porque nada de eso fuera gracioso, sino por lo perfectamente que todo se estaba desenvolviendo sin que yo levantara otro dedo después de ese único mensaje de texto. Simplemente había tomado una decisión, y la gravedad hizo el resto. Le dije que la escuchaba, que esperaba que estuviera bien, pero no me ofrecía arreglarlo. Cuando colgamos, el silencio en mi apartamento se sintió diferente. No vacío, simplemente honesto. Mónica duró exactamente 3 días en casa de nuestros padres antes de quebrarse. En la cuarta mañana, me desperté con mi teléfono vibrando hasta casi caerse de la mesita de noche. Llamadas perdidas, una nota de voz que duraba 6 minutos. Una docena de mensajes apilados uno encima del otro como si ella estuviera tratando de atravesar una puerta cerrada. No escuché la nota de voz. No necesitaba hacerlo. Conocía ese tono para entonces. La confusión abrumada, la comprensión naciente, la forma en que sus oraciones se enredarían mientras trataba de explicar cómo algo que parecía estabilidad desde el exterior se sentía como asfixia desde el interior. Hacia el mediodía, llegó otro mensaje de texto. Sin nota de voz adjunta esta vez, solo 3 palabras sentadas allí en la pantalla. Ahora lo entiendo. Miré esas palabras durante mucho tiempo, con el pulgar flotando sobre el botón de responder y luego retrocediendo. Durante años, había estado tratando de explicar cómo era estar fuera del afecto de nuestros padres. Ser la que solo llamaban cuando había una factura que pagar o un problema que arreglar. Ahora, por primera vez, Mónica no necesitaba que yo se lo explicara. Ella lo había vivido. Y eso cambiaba todo, incluso si ninguna de las dos sabía aún qué tan lejos llegaría el efecto dominó. El mensaje de Mónica se quedó en mi pantalla durante horas antes de que finalmente pusiera el teléfono boca abajo y me concentrara en la única cosa que podía controlar, el cumpleaños de Ana. Se suponía que sería simple este año. Algunos de sus amigos más cercanos, pizza, un pastel que ella misma eligió y una película que me había estado rogando que viera con ella durante semanas. Sin decoraciones hechas para impresionar a los parientes, sin sonrisas forzadas, sin fingir, solo nosotras. Y después de todo lo que había sucedido en el brunch, Ana necesitaba esa simplicidad más de lo que me daba cuenta. La casa se sintió más ligera a medida que sus amigos llegaban poco a poco, dejando las chaquetas en una pila junto a la puerta y llenando la sala de estar con risas que ni una sola vez se sintieron escenificadas. Vi a Ana brillar bajo la suave luz de la lámpara, su rostro abierto y relajado, el peso que había cargado las últimas semanas repentinamente no descansaba tan pesadamente sobre sus hombros. Sus abuelos habían ignorado su publicación de cumpleaños en línea. Sin comentarios, sin me gusta, sin mensajes de texto, ni siquiera el perezoso feliz cumpleaños, cariño, que solían enviar en el último minuto posible, como marcando una obligación. Pero Ana no los mencionó, ni una sola vez. Ella estaba aprendiendo lo que yo había aprendido lenta y dolorosamente, el silencio también es una respuesta. 20 minutos después de que comenzara la fiesta, la puerta principal se abrió sin llamar. Mónica entró, con el cabello desordenado, la sudadera al revés, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo y una botella de vino barato como si hubiera salido corriendo de un edificio en llamas. Pero en el momento en que vio a Ana, todo su rostro se suavizó. La abrazó fuerte, susurró algo que hizo sonreír a Ana y luego se dirigió a la sala de estar como si perteneciera allí, como si siempre hubiera pertenecido allí. Ayudó a cortar la pizza, repartió platos, bromeó con uno de los amigos de Ana sobre sus habilidades desiguales para decorar pastelitos. Si no supieras nada mejor, habrías pensado que ella había sido parte de nuestra vida cotidiana para siempre en lugar de orbitar alrededor de las expectativas de nuestros padres como un satélite. Más tarde, después del pastel y los regalos y una película donde la mitad de los niños se quedaron dormidos en una pila en el sofá, Mónica esperó hasta que estuviéramos recogiendo los platos para preguntar, ¿podemos hablar?
Su voz no estaba nerviosa. Estaba cansada, del tipo de cansancio que se asienta profundamente en tus huesos. Salimos al porche donde el aire frío nos envolvió como una bofetada para despertar. Mónica se apoyó contra la barandilla, frotándose la frente como si estuviera tratando de presionar las palabras correctas para que salieran. Es peor de lo que pensaba, dijo finalmente. Mamá está. Es como si estuviera actuando tristeza cada minuto. Y papá, sacudió la cabeza, dejando escapar una risa sin humor. Camina por ahí como un alcaide. Ayer hice pasta y me dio un sermón durante 10 minutos sobre cómo estoy arruinando su ajo. ¿Su ajo? No la interrumpí. No le dije que sabía exactamente a qué se refería. Simplemente la dejé hablar. Dijeron que estás siendo dramática, continuó. ¿Qué estás tratando de llamar la atención? Que tú te buscaste todo esto. Sus ojos se levantaron hacia los míos. Pero les dije que están equivocados. Algo en su voz se quebró. No débil, solo honesta. Despojada. Como si el modo de supervivencia se hubiera desprendido, y finalmente tuviera espacio para entender de lo que había sido protegida todos esos años. No estaba llorando, pero algo en su rostro me hizo querer llorar por ella. Por la versión de ella que pensaba que ser la favorita era protección en lugar de una trampa. No estás tratando de castigar a nadie, dijo suavemente. Simplemente te estás negando a seguir fingiendo, y ellos odian eso más que nada. Asentí porque no quedaba nada más que decir. Ella finalmente lo veía, no porque yo se lo dijera, sino porque lo vivía. Y esa era una puerta que no podías cerrar de nuevo. Mónica se fue alrededor de las 10. La casa volvió a su tranquilidad. Ana se acurrucó en el sofá bajo una manta, desplazándose por las fotos de su fiesta. Me dirigía hacia la cama cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mónica. Cuando lo abrí, tuve que parpadear 2 veces para asegurarme de haberlo leído bien. Les estoy dando una opción, escribió. O se disculpan contigo y con Ana, o voy a mudar a Damián conmigo. ¿Damián? Con los tatuajes de manga, la camioneta elevada, la billetera con cadena y la tortuga que una vez llevó a la cena de Navidad como si fuera algo normal. Mis padres lo odiaban tanto que solo mencionar su nombre los ponía visiblemente tensos. Mi madre solía susurrar intenso cada vez que él surgía en la conversación, como si estuviera describiendo a un animal salvaje en lugar de a un hombre que se presentaba por Mónica más consistentemente que nadie más lo había hecho jamás. No le había pedido que hiciera esa amenaza. Ni siquiera la había insinuado, pero ella lo hizo de todos modos, voluntariamente. Y algo cambió en mí entonces. Esto no se trataba de elegir bandos. No se trataba de lealtad. Se trataba de claridad. Mónica había vivido bajo su techo durante 3 días y finalmente vio lo que yo había estado tratando de explicar toda mi vida. No me estaba eligiendo a mí. Estaba eligiendo no ser controlada más. Y eso marcaba toda la diferencia. 3 días después, a las 4:30 en punto, el auto de mis padres se detuvo frente a mi casa. Mi madre llevaba perlas, las que siempre guardaba para las fiestas o momentos en los que quería parecer la matriarca herida manteniendo unida a su familia con una gracia temblorosa. Mi padre llevaba una de sus camisas polo de golf, el uniforme formal casual que se ponía cada vez que necesitaba parecer respetable. Ana y yo miramos desde la ventana, ninguna de nosotras se movió hasta que llamaron 2 veces. Lo suficientemente fuerte para anunciarse, lo suficientemente suave para parecer educados. Una actuación en 2 golpes. Cuando finalmente abrí la puerta, no los invitamos a pasar. No de inmediato. Nos quedamos en el porche como vecinos negociando. Mi padre se aclaró la garganta. Me equivoqué en lo que dije, dijo, rígido, cortante, como si estuviera ajustando un número en una hoja de cálculo en lugar de reconocer que me había humillado frente a mis hijos. Mi madre lo siguió con una sonrisa tensa. Queremos seguir adelante. No queremos detenernos en todo esto. Sin mención de Ana. Sin mención de los años de indiferencia. Sin mención del brunch. Solo unas pocas palabras destinadas a parchar una herida que se negaban a mirar. Pero no discutí. No presioné. No los corregí. Simplemente dije, está bien, si están listos para seguir adelante, veremos cómo se ve eso.
sonrieron como si hubieran logrado algo monumental, como si la parte difícil hubiera terminado, como si los hubiera dejado volver a entrar lo suficiente para que tomaran el control de nuevo. Pero estaban equivocados. Ya no estaba enojada. Y eso, irónicamente, era lo que me hacía peligrosa para ellos, porque no buscaba justicia ni venganza. No buscaba nada. Simplemente había terminado de dejarles romper las cosas que me importaban. Dejaron nuestro porche como artistas saliendo de un escenario. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Ana se dejó caer en el sofá con un gemido exhausto. «A eso es a lo que llaman una disculpa», murmuró. No respondí. Todo lo que podía escuchar era la voz rígida de mi padre repitiéndose en mi cabeza. Me equivoqué. No lo siento, solo equivocado. Un error de cálculo, no una herida. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí. No profundamente, no pacíficamente, pero sin reproducir cada palabra. Pensé que ese podría ser el final. Que se retirarían al silencio. Que lo peor había quedado atrás. Pero debería haberlo sabido mejor. Las familias como la mía no simplemente dejan ir. Se reagrupan. Elaboran estrategias. Y cuando se dan cuenta de que ya no estás jugando su juego, crean uno nuevo. Simplemente no sabía aún qué tan lejos estaban dispuestos a llegar o qué tan rápido las cosas estaban a punto de desmoronarse de nuevo. La primera señal de que las cosas estaban cambiando de nuevo llegó un miércoles por la tarde. Ana llegó a casa de la escuela, dejó caer su mochila en el suelo y sostuvo su teléfono como si fuera algo contaminado. A la abuela le gustó mi publicación de cumpleaños, dijo. De hace 3 días. Tomé el teléfono de ella, estudié el pequeño corazón solitario sentado debajo de una foto que ella ya había olvidado haber publicado. Revisé mi propio perfil. Nada. Ningún me gusta, ningún mensaje de texto, ningún mensaje, ningún reconocimiento. Ni siquiera el saludo de cumpleaños mínimo que podrían haber escrito en el tiempo que les tomó respirar. No fue olvido. No fue un descuido. Fue deliberado. Un movimiento pequeño y calculado destinado a enviar un mensaje. Si yo me alejaba de la familia, ellos se alejarían de mi hija. ¿Crees que cambiarán de opinión?, preguntó Ana. Su voz era ligera, pero sus ojos no. Ella siempre había sido más aguda de lo que la gente le reconocía. ¿Te importa?, pregunté. Ella dudó, luego sacudió la cabeza. Ya no. Teníamos una celebración tranquila planeada para esa noche, sobras de pastel, velas reencendidas solo por diversión y una película alquilada. Pero incluso en la comodidad de nuestra sala de estar, mi mente seguía volviendo a ese único corazón en la publicación de Ana. Era demasiado limpio, demasiado ordenado, demasiado cronometrado, un punto de presión suave disfrazado de afecto. Alguien en su círculo les había dicho que lo hicieran. Alguien había sugerido un camino para parecer la parte agraviada. Eso era lo que pasaba con mis padres. Cuando comenzaban a perder el control, no se disculpaban. Reunían a una audiencia. No tomó mucho tiempo ver el patrón. El viernes por la mañana, recibí una llamada de Mónica. Entonces, algo nuevo, dijo, sonando sin aliento. Papá entró a la cocina y preguntó si ya había hablado contigo. Cuando dije que no, pareció decepcionado, como si esperara que le reportara. Hizo una pausa. Piensan que estás dañando a Ana. Dijeron que la estás envenenando contra la familia. Una ira fría y llameante se encendió detrás de mis costillas. No furia caliente. Fría, limpia, del tipo que hacía todo más nítido. ¿Y luego qué?, pregunté. Mamá dijo que todavía pueden arreglar esto, dijo Mónica, con voz plana. Pero tienes que elegir qué tipo de vida quieres. Hizo una pausa de nuevo. Como si eso fuera algo normal de decir. Apreté el borde de la mesa, la madera clavándose en mi palma. No era suficiente para ellos reclamar a Mónica. Ahora estaban tratando de reclamar la narrativa. Si no podían hacerme la villana con silencio, lo harían con implicaciones. Pero no se detuvo allí. Esa noche, Ana entró a la sala de estar sosteniendo su teléfono. Una prima llamada Carla me acaba de enviar un mensaje de voz, dijo. Carla. La hija de la hermana de mi papá.
Alguien con quien no habíamos hablado en años. El tipo de pariente que merodeaba alrededor de los bufés de bodas diciendo, realmente deberíamos ponernos al día, y luego nunca lo hacía. Ana presionó reproducir. La voz de Carla flotó hacia afuera, pegajosamente dulce y demasiado cuidadosa. Hola, cariño, arrulló. Escuché que ha habido algo de tensión en la familia. Solo quería decir que estoy aquí si necesitas hablar. A veces los adultos hacen las cosas más complicadas de lo que necesitan ser. Lo detuve a la mitad. ¿Cómo consiguió tu número?, pregunté. Ana se encogió de hombros. Yo no se lo di. Por supuesto que no. Esto no era cuidado. Era reconocimiento. Estaban tratando de reunir testigos, posicionándose como los heridos, mientras me pintaban como inestable, dramática o exagerada. La amabilidad era demasiado amplia, la preocupación demasiado vaga. Una suave campaña de desprestigio vestida de cortesía pastel. Al día siguiente, apareció otro mensaje. Esta vez de un antiguo vecino que solía saludarnos desde el otro lado de la calle pero que no había hablado conmigo en casi una década. Luego un antiguo compañero de clase. Luego alguien que conocía a mi mamá de la iglesia. Cada mensaje tenía el mismo tono, escuché que estás pasando por algo. Orando por ti. Limpios de detalles, diseñados para implicar sin declarar, perfectamente negables. Para entonces, incluso Mónica estaba sintiendo la presión. Me llamó desde su auto, estacionado a mitad de camino en su nueva cuadra, con las llaves todavía en el encendido. Papá se volvió loco, susurró, como si decirlo en voz baja lo hiciera menos cierto. Lo corté. Les dije que Damián y yo encontramos un lugar. Me miraron como si me hubiera unido a una secta. ¿De verdad te vas a mudar?, pregunté. Sí, dijo ella. ¿Y están llamando a gente, Ceci? La tía Lina me llamó ayer. Dijo que está preocupada por ti. Papá probablemente le dijo que estás inestable o enojada o algo así. Casi me reí entonces. Inestable por no dejar que nos humillaran en el brunch. Eso es lo que pasa cuando dejas de cooperar con su historia, dijo Mónica suavemente. Te convierten en el villano para que ellos puedan seguir siendo las víctimas. Era la primera vez que ella lo decía en voz alta. No estábamos peleando. No estábamos discutiendo. Estábamos alineadas. Y eso era algo extraño y poderoso. Más tarde esa noche, Ana entró a la cocina con su computadora portátil, con el cabello recogido en un moño desordenado que la hacía parecer mayor de 16 años. ¿Crees que vendrán por ti después?, preguntó. ¿Tratarán de conseguir el número de tu jefe o algo así? Pausé lo que estaba haciendo. No lo sé, dije con sinceridad. Pero no me sorprendería. Las personas como mis padres no dejaban ir. Se apresuraban. Movían hilos. Tejían narrativas. Susurraban a personas que nunca deberían haber estado involucradas. Usaban la distancia como prueba. Usaban el silencio como munición. Pero por primera vez en mi vida, tenía algo que ellos no podían alcanzar, límites, y una hija que confiaba en mí, y una hermana que finalmente veía la verdad. Para el lunes, el silencio comenzó a cambiar de forma. Ya no estaba vacío. Estaba curado, pulido, con intención oculta bajo capas de falsa preocupación. Personas que no me habían hablado en años aparecían repentinamente como actores saliendo de detrás del escenario como si fuera una señal. Primero, Claudia, alguien a quien fui cercana en la escuela secundaria. Se quedó en nuestra ciudad natal, entró en el círculo de la iglesia de mi madre y desapareció de mi vida una vez que me mudé. De repente, me envió un mensaje de Facebook. Hola, Ceci, tu mamá mencionó que estás pasando por algunas luchas personales. Solo quería decir que estoy orando por ti. Sin detalles, sin contexto, solo un mensaje perfectamente vago, perfectamente manipulador vestido con palabras amables. No respondí. 2 horas después, un antiguo vecino se comunicó con el mismo tono. Luego otro primo. Luego alguien que apenas recordaba de mi infancia. Mensaje tras mensaje, tejidos juntos como hilos suaves de una mentira. Mi madre no estaba tratando de arreglar las cosas. Estaba construyendo un caso. Y no le importaba a quién usara para hacerlo.
El sobre apareció un miércoles por la tarde, metido entre un folleto de supermercado y una factura de servicios públicos. Ana lo trajo del buzón, dándole vueltas en sus manos como si ya supiera que no era bueno. Mi nombre estaba escrito en el frente, ordenado, centrado, sin dirección de remitente. Tampoco había escritura a mano adentro, solo una tarjeta blanca simple con un borde dorado falso, lo suficientemente gruesa para sentirse costosa, pero lo suficientemente vacía para sentirse fría. El mensaje estaba impreso, no escrito. La familia no se rinde. Incluso cuando es difícil, incluso cuando estás sufriendo, te amamos. Sin firma, sin indicio de quien lo envió realmente, lo cual lo hacía peor, no mejor. Lo tiré a la basura sin decir una palabra. Ana no preguntó. Simplemente vio cómo aterrizaba en el fondo del contenedor con un golpe sordo y asintió como si confirmara algo que había sospechado. 16 años debería ser demasiado joven para entender la manipulación, pero cuando creces alrededor de personas como mis padres, aprendes las señales temprano. Esa noche, Mónica llamó de nuevo. Pude notar de inmediato que algo había cambiado. La forma en que respiraba rápido, como si hubiera estado caminando de un lado a otro. No vas a creer esto, dijo. Mamá llamó a Damián. ¿Otra vez? ¿Qué quieres decir con otra vez? Lo invitó a venir, dijo Mónica. A solas. Dijo que quería hacerlo sentir bienvenido, charlar, conocerlo. Le preguntó si alguna vez había pensado en conseguir un trabajo más cerca de la familia. Me senté muy quieta, mirando el techo mientras sus palabras se asimilaban. Mi madre, la misma mujer que una vez hizo que Mónica tirara un regalo de cumpleaños que Damián le dio porque pensaba que parecía criminal, ahora quería tomarte con él. Está tratando de reclutarlo, dije en voz baja. Sí, exhaló Mónica pesadamente. Ella cree que él le dirá algo, algo sobre ti, sobre mí, sobre que nos mudamos. Sigue tratando de atraparlo a solas. 2 veces esta semana. Está perdiendo el control, dije. Y cuando pierde el control, trata de usar su encanto para recuperarlo. Eso no es encanto, espetó Mónica. Eso es estrategia. Antes de que pudiera responder, Ana entró en la habitación sosteniendo su computadora portátil. Mamá, una consejera de la escuela dejó un mensaje. Algo sobre necesitar confirmar cierta información de una llamada familiar que recibieron hoy más temprano. Mi estómago se desplomó. ¿Qué llamada? Ana puso su computadora portátil sobre la mesa y puso el mensaje de voz. La consejera sonaba educada. Demasiado educada. El tipo de educación que significaba que había sucedido algo incómodo. Hola, solo llamo para informarle que recibimos un mensaje de la abuela de su hija hoy más temprano. Expresó preocupación por una posible angustia emocional en el hogar y preguntó si teníamos recursos para familias que experimentan inestabilidad. No estamos tomando ninguna medida, pero la llamada ha sido registrada. Siéntase libre de devolver la llamada si desea discutirlo. Ana me miró lentamente. Dijo que era mi pariente mujer mayor principal. Ella dijo, haciendo comillas en el aire como si lo hubiera practicado. Sentí una ola fría moverse a través de mí, lenta e inconfundible. Esto ya no era un rumor vago o una presión suave. Esto era documentación. Esta era mi madre intentando crear un rastro de papel, uno que me pintara como un peligro para mi propia hija, uno que podría malinterpretarse de maneras que repentinamente tenían peso. Llamé a la escuela de inmediato. El tono de la consejera en el teléfono fue cuidadoso, medido, como si necesitara mantener la neutralidad profesional. No estamos persiguiendo nada, repitió. Pero la llamada fue inusual. Simplemente tenemos que registrarla. Le agradecí, colgué y me senté allí en silencio mientras Ana caminaba por la cocina, murmurando por lo bajo sobre lo loco que era esto. Pero no hablé. No me enfurecí. No lloré. Calculé. Si querían escalar, entonces bien. Podía terminar lo que empezaron. Pero no dejaría que convirtieran a Ana en un peón. Esa noche, mucho después de que los niños se fueran a la cama, me senté en la mesa de mi cocina y comencé a revisar todo. Cada mensaje de voz, cada captura de pantalla, cada mensaje de Mónica, cada llamada perdida, cada mensaje de texto no devuelto,
cada momento documentado en el que intentaron meterse en nuestras vidas mientras insistían en que era amor. Guardé copias de cada uno, los organicé en carpetas, les puse fecha, les puse hora. No sabía aún para qué los usaría, pero sabía que los necesitaría. Las personas como mis padres siempre confiaban en la confusión, en las líneas borrosas, en la negación plausible. La información era claridad, y la claridad era poder. A la mañana siguiente llamé a Mónica. Amenazaron con repudiarte, ¿verdad? Sí, dijo ella con cansancio. Bueno, dije, no pueden repudiarte si no tienen nada con que chantajearte. Ella inhaló bruscamente. Ceci, ¿qué estás planeando? Nada grande, dije. Solo el último clavo. Abrí el mensaje familiar grupal. El mismo hilo donde mi madre enviaba recordatorios de días festivos y fotos de su nuevo juego de cubiertos. El mismo hilo donde mi padre enviaba artículos titulados cosas como cómo criar niños resilients, como si él alguna vez hubiera criado a uno. El mismo hilo donde fingían que éramos una familia feliz en instantáneas curadas. Escribí despacio, con cuidado. Dado que parece haber confusión, Ana y yo estamos bien. Mónica está bien. Lo que no está bien es la interferencia repetida, la falsa preocupación, las llamadas a su escuela y la manipulación. Si continúan tratando de meterse en nuestras vidas bajo el pretexto de ayudar, lo trataremos como acoso. Sin amenazas, sin insultos, sin súplicas emocionales, solo claridad. Luego presioné enviar y los bloqueé a ambos. Ese tipo de silencio, el silencio después de cerrar de golpe una puerta que nunca esperaron que cerraras, fue el silencio más fuerte que había escuchado jamás. 2 días después, Mónica apareció en mi puerta de nuevo. Sin advertencia, sin mensaje de texto, solo un golpe y ella parada allí con sus llaves en una mano y Damián detrás de ella, sosteniendo una bolsa de mano llena de comestibles y una silla plegable. Están suplicando, dijo en voz baja. Suplicándome que hable contigo, que arregle esto, que suavice las cosas. ¿Qué les hizo cambiar su tono?, pregunté. Mónica dio una sonrisa cansada. Les dije que Damián se mudará la próxima semana a menos que se comporten. Y les dije que he terminado de proteger sus sentimientos. Miré a Damián. Se encogió de hombros. Me odian, dijo, pero le temen más a ella. 3 días después, como un reloj, su auto se detuvo frente a mi casa de nuevo. Pero esta vez, fue diferente. No había perlas, ni polo de golf, ni accesorios para la actuación. Parecían más viejos, más pequeños, como personas que finalmente se dieron cuenta de que la historia que habían construido se estaba resquebrajando en sus manos. No corrimos a la puerta. Dejamos que llamaran 2 veces. Entonces Ana abrió. ¿Están aquí para disculparse?, preguntó. Mi madre asintió, lenta, vacilante. ¿Con las 2? Otro asentimiento. Los dejamos entrar, no porque los necesitáramos de vuelta, sino porque necesitaban decir las palabras en voz alta. No les ofrecimos nada. Ni agua, ni café, ni la ilusión de comodidad. Se sentaron en el sofá como visitantes en la casa de un extraño, con las manos cruzadas demasiado cuidadosamente, sus posturas demasiado rígidas. Ana se acomodó a mi lado con los brazos cruzados, la barbilla levantada lo suficiente para dejar claro que no iba a jugar a la nieta educada hoy. Mónica y Damián se pararon junto a la puerta, testigos silenciosos de un momento que nuestros padres nunca pensaron que tendrían que enfrentar. Mi padre se aclaró la garganta. Era el mismo sonido que solía hacer antes de dar uno de sus largos y cansados sermones sobre responsabilidad o respeto. Excepto que esta vez no hubo sermón, solo una sola línea dicha como si estuviera leyendo de una tarjeta que había practicado en el auto. Te alejamos, dijo, rígido, cortante. Eso es culpa nuestra. Mi madre lo siguió, alisando sus manos sobre su falda como siempre hacía cuando se preparaba para parecer herida. Dejamos que las cosas se desmoronaran por demasiado tiempo, dijo, con voz suave pero demasiado controlada. Y luego tratamos de forzarlas a volver a estar juntas. Eso no estuvo bien. No fue cálido. No fue profundo. Ni siquiera fue particularmente sincero. Pero fue algo que nunca habían ofrecido antes. No negación, no justificación, no actuación, solo reconocimiento, recortado e incompleto, pero suyo.
Por un momento, nadie habló. Incluso el aire se sentía quieto. Ana fue quien rompió el silencio, con voz plana e inquebrantable. Me hicieron sentir que no importaba, dijo. Ignoraron mi cumpleaños. Mi madre parpadeó, sorprendida, como si la idea de que una chica de 16 años pudiera hacerla responsable nunca hubiera cruzado por su mente. Ana, cariño. No, dijo Ana, irguiéndose más. No tienes derecho a llamarme así en este momento. Algo en la expresión de mi madre vaciló. Mi padre miró hacia sus manos. Cualquiera que fuera el guión que habían ensayado, cualquiera que fuera la versión de los hechos que habían preparado para presentar, no incluía ser confrontados por la nieta a la que habían tratado como daño colateral. No embellecí. No calmé. No los rescaté de la incomodidad que se habían ganado. No vamos a volver a como eran las cosas, dije en voz baja. Si seguimos adelante, se verá diferente. Mi padre asintió, lento y resignado. Mi madre abrió la boca como si quisiera decir algo tierno, algo bonito, algo teatral. Pero no salió nada. Entendieron, tal vez por primera vez, que esto no era una negociación. No iban a recuperar su autoridad. No iban a reclamar la narrativa. No iban a salir de mi casa con el poder con el que entraron. Se quedaron exactamente 11 minutos. Entonces mi padre se puso de pie, se aclaró la garganta de nuevo y dijo, esperamos. Esperamos que esto sea un comienzo. Mi madre se detuvo en la puerta, volviéndose hacia Ana como si esperara que el viejo ritmo regresara, como si esperara que Ana sonriera, se suavizara y llenara el momento por ella. Esperamos que vengas algún día, dijo. Ana solo asintió una vez, educada, distante, sin comprometerse. Un asentimiento que decía, tal vez, pero definitivamente no ahora. Tal vez, pero solo bajo sus términos. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa cayó en una quietud extraña y sin peso. Una quietud que no era pesada ni tensa ni llena de espera. Una quietud que se sentía limpia. Todos nos quedamos allí por un momento, suspendidos en las secuelas. Entonces Damián se rascó la parte posterior de la cabeza y dijo, entonces, esto significa que no me voy a mudar. Mónica resopló, inclinándose hacia él. «Oh no», dijo. «Definitivamente vas a traer tu batería». Y así de simple, algo dentro de mí se rompió. No de dolor, sino de alivio. Me reí. Realmente me reí. No la risa tensa y educada que solía usar alrededor de mis padres. No la risa exhausta y frágil de alguien tratando de demostrar que está bien. Una risa plena y sin reservas que se sintió como si aflojara algo atascado profundamente en mi pecho. Mónica comenzó a reírse también. Luego Ana estalló en carcajadas tan fuerte que tuvo que sostenerse de la pared para estabilizarse. Incluso Damián sonrió, sacudiendo la cabeza como si hubiera entrado en una comedia de situación en la que no se dio cuenta de que había estado protagonizando. No fue una celebración de victoria. No fue un triunfo. Fue el sonido de algo finalmente deteniéndose. El sonido de un ciclo rompiéndose en tiempo real. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido a casa y la casa se había quedado quieta de nuevo, Ana se acurrucó a mi lado en el sofá. ¿Crees que las cosas mejorarán ahora?, preguntó. No esperanzada, no temerosa, solo curiosa. Envolví mi brazo alrededor de sus hombros. Creo que las cosas serán honestas ahora, dije. Y eso es suficiente. Porque la verdad era simple. Mis padres no habían cambiado mágicamente. No fueron transformados por la culpa o la revelación. Estaban asustados. Asustados de perder el control. Asustados de perder la historia que habían pasado años elaborando. Asustados de perder la imagen de una familia que nunca existió realmente en primer lugar. Pero yo ya no estaba asustada. Mónica ya no estaba asustada. Y Ana, ella ya había aprendido la lección más importante de todas. Que la familia no son las personas que te reclaman. Son las personas que no te rompen. No ganamos. Simplemente dejamos de perder.